Ok. Ujú. Ahí está. Ahí. Ok, ahí está, ¿no? Ahí se puede ver. Creo que sí se puede ver. Lo de el link de participación que está aquí, lo voy a dejar justamente de modo pantalla completa. El link que te di se ve así. El link que te di se ve así, ¿no? Para que tú puedas introducir la palabra, lo vuelvo a enviar, ¿no? Justamente, ok, ya. Ah, gracias por la aclaración, gracias, muchas gracias. Vuelvo a enviar el link para que puedan responder aquellos que no han respondido. La pregunta es, ¿qué es lo que más gusta de los mangas de Fujimoto? Ya hay respuesta, como pueden ver aquí. Está muy continuo el tema de los personajes y la narrativa. Pueden seguir escribiendo a ver si sale otras cosas. Han salido cosas interesantes como los giros en las historias, la violencia, la sensibilidad, los paneles, etcétera, etcétera. Vamos a ver acá. Ahora sí, volvemos al tema que nos compete. Vamos a ahora a esta de aquí. La idea del artista monoflotante. Vemos esto. Ajá. Bueno, este es un extracto, ¿no? Oh, bonita, bonita edición. Vamos a ver. ¿Por qué sería Tetsuya Fujimoto? Vamos a ver aquí. Voy a adelantarla otra vez. Creo que la... Vamos a ver. Ujú. Muy bien. Voy a poner aquí. A ver, vamos a ver. Voy a salir de esto de aquí. Muy bien. Voy a compartir esto de acá en la pantalla. Muy bien, lo que tenemos aquí precisamente es algunas cosas interesantes. ¿Por qué sería un artista del mundo flotante? Porque, por lo siguiente, ¿no? Porque, la idea del mundo flotante es retratar el mundo del placer, el ocio y la embriaguez. Es decir, todo lo que tiene que ver con un mundo en el cual de pronto es como una suerte de escape de la realidad en la cual se va a buscar un placer hedonista, ¿no? Se va a describir la realidad, lo cruda que es la realidad por un lado, pero también se va a aceptar esta realidad. Entonces, hay de alguna manera 6 ideas que pueden funcionar aquí para expresar que hay una inspiración en esta idea del mundo flotante, que es un concepto que viene del periodo Edo, es un concepto que viene además del ukiyo-e, por tanto, de esta idea también inicial o proto de el manga. La idea pues va en torno a, si lo queremos ver en palabras sencillas, es de pronto aceptar la realidad, afrontar esta idea de lo efímero de la vida, aceptar la condición humana y dejarse llevar por el flujo de la misma. A nivel artístico va a haber la presencia de luces, colores, va a haber un trabajo sobre la luz, el contraste, el trabajo sobre los colores, va a haber una representación de lo fugaz, lo transitorio. Hay también una idea de trabajar sobre una atmósfera imaginaria, de ensueño, ¿no? Trabajar sobre la base de lo onírico también. Va a haber una representación, por otro lado, de lo que sería la ciudad, la urbe. También va a haber en ese sentido una representación de la violencia, de la sangre, del placer, también de lo mismo, ¿no? Este sentido de vida hedonista llevado también por el sexo y la violencia. Y finalmente va a haber una idea de aceptar lo fugaz, que significa aceptar la impermanencia. Es decir, si bien el mundo flotante habla precisamente de que nada es estable, de que todo está regido bajo un principio de que todo va en algún momento a perecer, pues es la aceptación de eso y la aceptación de que la condición humana o la vida humana se va a guiar por ese concepto. Este es un concepto que lo trabajaban los artistas, es un concepto que también lo toma mucho el estilo Gekiga, lo toma Rumiko Takahashi también, que hay de hecho una tesis sobre el ukiyo-e, Rumiko Takahashi. En este caso vamos a hablar de Fujimoto, porque Fujimoto es un mangaka contemporáneo y creo yo que funciona muy bien para eso y ustedes mismos lo están escribiendo en el Metimeter, esta idea de la representación de los personajes, la idea de la ciudad, por ahí también estaba la idea misma de la violencia, la sangre, entonces sí hay un poco de eso, hay un poco de a razón de este concepto. Voy a compartir, entonces sigamos, voy a... Vamos a terminar esto de aquí. Ahí está. Esto es lo que sería.
algunas cosas de Fujimoto, efectivamente, bueno, más que todo, no hay foto de él. No hay foto de él. Supuestamente la foto que está ahí es esta, ¿no? La foto de su eterna juventud, ¿no? Que aparece en una red social. No hay una foto como tal propiamente. De hecho, en todas las páginas que están en japonés, la imagen que aparece es más bien del editor, ¿no? El editor, como se llama, es bastante conocido, es Hayashi Shihei. Hayashi Shihei tiene un Twitter, tiene, bueno, un X, donde suele comentar, hay entrevistas que él realiza para todo lo que tiene que ver con el trabajo que hace Fujimoto. Así que él es como su editor, su manager, su coach. Hay una relación muy cercana de amistad, pero foto de él propiamente no hay. Él es bastante joven, él es de 1992, del 10 de octubre de 1992, en la prefectura de Akita, que es lo que se sabe en torno a él, ¿no? Por las entrevistas que él da, donde no hay fotos propiamente de él, sino más bien de su editor, vale la acotación. Le gusta el manga, él solía desde muy pequeño tener una pasión por crear historias. Él creaba las historias en su mente, así que normalmente eso es lo que hacía. Tenía una revista de cómics imaginaria en la escuela, también había un poco de eso, así que realizaba todo eso. La primera historia que realiza a los 17 años es Había dos pollos en el jardín, cuya portada es esta. El primer manga es sobre pollitos, efectivamente. Es una historia fantástica, interesante. Justamente esa gana un premio de manga y es donde se contacta con el editor, que es hasta el día de hoy su editor de cabecera, Hayashi Shihei. Hayashi Shihei además hoy en día tiene otros proyectos, así que en realidad digamos que se volvió muy famoso por Tatsuki Fujimoto, pero él fue como su coach, ¿no? De alguna manera, y con él fueron a llevar a diferentes revistas para publicar, no solamente Shonen Jump, sino Shonen Square, donde trabajó al inicio, inicialmente. Él estudió, perdón, pintura occidental en la Universidad de Arte y Diseño de Tohoku. De hecho, tiene esta frase, ¿no? Que lo menciona de esos tiempos y de tiempos del instituto, que está también referenciada en muchas páginas japonesas, además, ¿no? Ah, ¿qué pasó? Fujimoto sobre levitar. Levitar. ¿Por qué levitar? Las fotos del video donde creo que sí, es parte de un video que él tiene en una red social, ¿no? Y la han tomado. Y de hecho, hablando de chismes, justamente decían que Fujimoto es muy simpático, ¿no? Precisamente porque aparecía ahí en ese video, ¿no? Y decían porque no había fotos, se pensaba que era incluso una chica por el nombre, pero no, aparentemente es él, pero no se ha confirmado totalmente. La frase que siempre la citan también en las páginas japonesas, que también me gusta mucho, la frase motivacional es: si no soy mejor que estos chicos en 4 años, los voy a amar. ¿No? Es que eso sí lo dijo de verdad cuando estaba estudiando. Supuestamente él no dibujaba del todo bien, no era muy experto en eso. Precisamente Hayashi Shihei le dice justamente que tiene que mejorar. Es un poco lo de Look Back, ¿no? Un poco la referencia a lo que sucede en Look Back. El editor le dice, tienes que mejorar porque te están ganando en la escuela. Entonces él dice, no, o sea, yo me voy a morir, ¿no? Y lo dice en varias entrevistas, o sea, si yo si no mejoraba, yo me moría. Y una parte de su frase que la repite mucho Hayashi Shihei, ¿no? Y Fujimoto también, es que él pensaba que los iba a matar en la universidad si es que no mejoraba, ¿no? Aparece también, si quieren saber chismes sobre él, en realidad, saber de él es saber de Hayashi Shihei. Todo lo que se sabe de él es por Hayashi Shihei y hoy por las entrevistas que da, que en las cuales es muy amable, muy nice. De hecho, en X, ahí está el Twitter de Hayashi Shihei. Se le ve generalmente en rumba, en fiestas, en conversaciones, toda la vida privada que puede tener Fujimoto, justo la comparte con él precisamente, ¿no? Sobre los dos conceptos interesantes para definir sus mangas, ¿no? El estilo de sus mangas son dos cosas, ¿no? Esta idea de la ira, que expresa mucha ira, violencia y tristeza a través del manga. Esa es una. Y otra también de que tiene un interés por las películas, tiene un interés por un estilo cinematográfico, que es un poco también lo que se ve en algunos de sus mangas, ¿no? Entonces, hay dos cosas que siempre quedan en la retina del otaku japonés, ¿no? Vale decir que para esto sí, he revisado todas las páginas de Amiba Blog y donde está todo eso. Y en realidad la mayoría siempre destaca eso, que el estilo violento, que les parece muy único, muy novedoso también, y también este tema del estilo cinematográfico, que justamente hay ensayos a propósito de ello, ¿no? Dejamos eso de lado, simplemente para acotar algunas cosas, tenemos acá desde el inicio de Kami Hikoki del 2013, justamente hay aquí un trío de relatos que luego están compilados ya al español como en sus antologías, ¿no? El amor es ciego, Sasaki Kun también. Estos son los tres que publica, que son de tiempos
donde todavía no era famoso antes que venga Fairy Push, del 2016, y se nota también el avance que ha tenido conforme va pasando en el asunto de la ilustración, ¿no? Que se ve aquí, ¿no? Que está todavía desde esto, que fue el primero, que fue motivo además por el cual conoce a su editor, ¿no? Este premio que gana, y bueno, finalmente lo que se tiene de Fairy Punch, ¿no? Que es del 2016, que tardó 2 veces en ser aceptada, no se aceptaba inicialmente, ¿no? Voy a acá, está garabateando Iván, así que voy a quitar aquí para que puedan, ¿dónde es esto? Que puedan. mm, mm, Ok, ya. Muy bien. Eh, Dicho sea de paso, otras obras sería, ¿no? Chainsaw Man, que es del 2018, Look Back del 2021, Sayonara Eri del 2022, Futsuni Kitekure del 2022, ¿no? Y ahí hay bastante variedad, ¿no? Ah, bueno, ya. Dicho eso, sus obras. Vamos a lo que sigue. Vamos a aprender el día de hoy estilos de trazos, ¿vale? Esto nos va a servir para cualquier interpretación de manga que nosotros podamos darle. Es muy sencillo. Ya algunos que están aquí ya lo saben porque tengo algunos alumnos míos que están aquí, pero nos va a servir y para aquellos que aún no lo sepan, pues es muy utilizado siempre en los mangas. Pensemos en mangas así que sus estilos son muy buenos, como Berserk, otro, Vagabond. Hay muchísimos en los cuales se utilizan, si no todos, algunos de los principales, ¿no? Que en realidad tienen un significado, ¿no? Así que si tú quieres ser mangaka en el futuro, también te puede servir, ¿no? O si tú ya trabajas en el tema de diseño, también creo que lo sabes, ¿no? El primero es el ashurado, muy conocido. El achurado es precisamente, ¿no? Trazos finos, dependiendo si es con lapicero, ¿no? Borupen, o en todo caso, bueno, generalmente se trabaja con Borupen, que se aplica en una dirección, ¿no? Derecha a la otra dirección, contraria, ¿no? Esto es para marcar texturas. Es como si fuese una cuadrícula. Sin embargo, si notan aquí, el achurado puede tener un estilo que puede, estas líneas cruzarse, entrecruzarse, ¿no? De manera separada o más cercana, pueden llegar a ser manchas, pero lo que se busca en el achurado al hacer este cruce o entramado es marcar sobre el tema de las texturas, del volumen, trabaja mucho sobre el tema de la ropa, ¿no? También las sombras, sirve para hacer algunas sombras en la piel, en el rostro y también sobre los objetos. En Berser está como muchísimas veces usado, acá también, ¿no? Solamente que aquí se complementa con el entintado. Hablando del entintado, el entintado es más que estilo de trazo, es un estilo en general de dibujo que se utiliza sobre la primera capa ya de ilustración. El entintado sirve para dar más profundidad y sombras y para, al momento de dar profundidad, lo que genera es carácter y emoción. Entonces, el primero va a ser el achurado. ¿Para qué sirve el achurado? Para marcar texturas, ¿no? Para marcar sombras, es para sombras y texturas también. Es para dar volúmenes, ¿cierto? El entintado es precisamente tinta china, ¿no? Sobre, ¿no? La ilustración. Lo que va a caracterizar el entintado es que le va a dar carácter, le va a dar emoción, profundidad a la imagen que tú vas a ver en el manga. Si te lo digo así, no lo vas a entender hasta que veas el panel, ¿no? Pero vamos a ver con eso. El otro es el hakshin. El hakshin, a diferencia del ashurado que se cruza, es solamente líneas paralelas, líneas paralelas, líneas paralelas, sirven nuevamente para dar sombreado, ¿no? Esta idea también sirve también para mostrar movimiento, va de la mano o no, para mostrar la fluidez, el dinamismo de los cuerpos, la anatomía o las escenas de acción generalmente. El hakshin son lo que están aquí, líneas paralelas, una, a diferencia del ashurado que hace el cruce precisamente, y el ayudado que puede llegar a ser también tener picos de desorden o más eh, cerrar, ¿no? En manchas, ¿no? Es un poco más libre. En el caso del hakshin, pues siempre son líneas paralelas que se van a entrecruzar y que generalmente son estilos que se dan en lapiceros, en volupen número 5 o 6, ¿no? Tienen que ser lapiceros finos. El otro es el punteado. El punteado no se ve mucho, tal vez no se vea mucho, pero aparece también en el manga. Sigue la idea de patrón de puntos, 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 que también se hacen con lapicero, y la idea es, en este caso, es darle solidez a lo que se está marcando, ¿no? Darle solidez, ¿no? Más que profundidad, solidez. La idea del movimiento es nuevamente el hakshin, pero a diferencia del hakshin que notan aquí, por ejemplo, en esta imagen, que va paralelo, paralelo, paralelo,
y que luego puede ser diferente, ¿no? El trazo puede ser en varias direcciones, ¿no? Pero manteniendo una equivalencia equidistancia. La idea del movimiento es que todo el haxing va en una sola dirección. Va en una sola dirección para traslucir que la acción se está yendo hacia un determinado lado y así generar una sensación de dinamismo muy interesante. Eso se ve sobre todo en lo que trabaja Inoue, ¿no? Es muy propio del Gekiga también y muy propio de algunos mangas seinen. Finalmente está el intintado, que ya lo mencioné, así que tenemos diferentes cosas con diferentes significados. El ayurado, el hakshin, el punteado, el movimiento, que es el hakshin en todo en una sola dirección, y el entintado, ¿no? Dicho eso, no vas a entender nada si te lo explico así, pero puedes verlo de esta manera. Tell that something had changed how you looked at me then. Crystal, come right back. I've been waiting. Muy bien. Este es, por ejemplo, de un corto, ¿no? Que, bueno, se hizo corto a este panel. En este panel que tú ves aquí, ¿no? En este panel propiamente, ¿qué trazos estás viendo aquí? ¿Qué trazos está utilizando Fujimoto en este panel? ¿No? Esta es una escena, ¿no? Muy interesante, ¿no? La composición también es interesante, pero propiamente los trazos, ¿no? Tenemos ayurado, el entintado, tenemos el hakshin, tenemos el punteado, ¿no? Si no lo ves desde cerca, creo que lo podemos ampliar, pero en realidad creo que sí se llega a notar, ¿no? Mm, ajá. ¿Cuál será? Es Listenerson. Ajá. El Hakshin. ¿Tenemos Hakshin? Sí, sí, tenemos Hakshin. Tenemos Hakshin ahí, ¿no? Otro trazo. ¿Qué más tenemos aquí en este trazo? ¿Qué más de trazos tenemos aquí? Podemos marcarlos de pronto, lo podemos marcar, ¿no? Los tramados, sí, son tramados, pero ¿qué tipo de tramados? Justamente les había comentado algunos, ¿no? Acá está, ¿no? Hakshin para arriba, ¿no? Para la plataforma, ¿no? Este mueble. Hakshin aquí también. Acá, ¿qué cosa hay aquí? En la ropa. En la ropa está el ayurado. Ajá, gracias, Daniela. Muy bien, gracias, Daniela. Tenemos aquí, efectivamente, el ayurado. Aquí tenemos Hakshin en la forma, ¿no? En el cuerpo se utiliza mucho el Hakshin. ¿Para qué? Para darle plasticidad al cuerpo, a la anatomía del cuerpo. Fíjese, por ejemplo, acá, ¿no? En la rodilla, en las piernas, por ejemplo, se utiliza eso para darle como dimensión al cuerpo. Ahora, lo que más se destaca aquí es la ropa. ¿Por qué se destaca la ropa? Porque aparte del ayurado que tiene, que lo mencionó Daniela, pues hay todo el color, ¿no? Todo el entintado que está sobre la marca de eso, ¿no? ¿Cuál es el entintado? Ahí está. De hecho, lo voy a borrar. El entintado sería todo lo negro que está aquí, ¿no? Está aquí, entintado. ¿Dónde más está el entintado? Está el entintado en la ropa, ¿no? Jael dice, son como cortes de navaja, exactamente, en el cabello, ese es un buen punto. Algo que me gusta destacar de él es que todo lo que tiene que ver con cabello está con entintado. No es usual en los mangakas que tenga el entintado en ello, ¿no? Generalmente hay capas de luz, pero aquí no. Entonces tenemos que el entintado va en el cabello, que va en la ropa, está el ayurado que le da volumen a la ropa. Sin el ayurado no se daría volumen a la ropa. Así que el trabajo de profundidad en la imagen está basado básicamente en el ayurado y en el entintado, ¿vale? Decir, ¿no? Entonces, en el cabello, sí, en el cabello también está, ¿no? No tenemos punteados. Movimiento no lo tenemos, lo que sí tenemos este bonito, ¿no? Achurado que justamente, por ejemplo, en las mangas, ¿no? Juega mucho en este caso, con el entintado, ¿no? Que le da profundidad aquí, ¿no? ¿Por qué se trabaja sobre todo esto? ¿Por qué se focaliza tanto el cabello y la ropa, por ejemplo, ¿no? Para los trazos. ¿Qué creen que signifique? ¿Por qué en este panel, por ejemplo, como en otros, por qué se le da el entintado y estos trazos se trabaja sobre todo sobre la ropa, sobre el cabello? ¿Qué es lo que quiere destacar de pronto? ¿No? ¿Alguna idea de pronto de qué es lo que quisiera destacar aquí en este panel o en este manga, ¿no? Lo que estamos viendo es que se trabaja sobre volumen,
Ajá, ese es un buen punto, Jael. La luz y sombra. Las sombras. De hecho, es como si estuviese en el tren, ¿no? La animación que está ahí, de pronto no se nota porque está en sepia, pero en el manga lo que se nota es que tenemos una imagen a contraluz, ellos están de espaldas a la luz. Entonces hay un contraste entre la luz que está saliendo del tren, ¿no? ¿No? De este vehículo, y de pronto la oscuridad de los personajes. Lo que trata de llamar la atención es sobre los personajes. Álvaro menciona efectivamente la textura y las sombras. Entonces, aquí lo que se intenta captar es el instante, pero más que el instante es a los personajes, sobre todo, ¿no? Es a los personajes. En este juego de luz, ¿no? Porque la luz está entrando, estos personajes le están dando la espalda, hay un contraste interesante. Entonces, tú como lector, donde está tu foco, ¿no? Es justamente donde hay la mayor concentración de entintado y de trazos, porque llama la atención. Y justamente eso coincide con los personajes. Entonces, tú te vas a, cuando ves este panel, te concentras visualmente en los personajes, ¿no? En la escena de estos personajes, cómo son, ¿no? Si notan aquí, no hay algo que suele suceder, porque a veces uno piensa y tiene esta idea de que todo manga tiene que tener, ¿no? Unos detalles sobre el rostro, pero que no hay detalles sobre el rostro. Es decir, no nos llama la atención su rostro, sino el cuerpo, la postura de los cuerpos. Fíjese que ella está cruzada de piernas, él está agachado, ni siquiera se le ve el rostro y está como conteniéndose, como abrazado a sí mismo, ¿no? Sofía menciona la ropa y el cabello son elementos que caracteriza a un personaje, efectivamente. Entonces, como dice Sofía, al darle esa profundidad a través del ayurado, del hakshin, lo que hace es caracterizar y focalizar al personaje. Y esto es bastante bonito. Entonces, digamos que de esa manera es como se trabaja estos mangakas. Ahora, vale decir que ese entintado, esa parte negra que tú ves ahí, el entintado sobre todo, es lo más difícil de realizar. Es un trabajo que tiene que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? No solamente es para dar profundidad y emoción, que sí se logra, porque el efecto es yo como lector me concentro justamente en eso, en esa densidad que está ahí, ¿no? Efectivamente, y realmente es muy difícil. Los que usan tinta china sabrán, me darán la razón de que es algo que se tiene que trabajar con mucho cuidado. Ajá, Jael dice, sí, le da más cuerpo, más volumen y presencia. Justamente, efectivamente, esa es la idea. Voy a admitir acá porque acá tenemos más personas que se nos quieren agregar, ¿no? Ujú. Muy bien, dicho sea de paso, entonces tenemos esta escena, tenemos la idea de que los trazos, el ayurado, el hatching son los que llaman bastante la atención. No hay una definición del rostro. Eh, no hay, los ojos apenas se ven. En el otro personaje no está, el rostro está cubierto, en ella sí, pero apenas se nota. No es lo más importante la expresión de los rostros, al menos en este panel. Entonces, esa es una idea interesante. Interesante porque nos permite ver que Fujimoto le pone mucho énfasis a la configuración de personajes, pero más allá de la trama, en la composición misma y en la anatomía misma. Nótese también la postura de cada uno que es totalmente diferente, ¿no? Quien se ve ahí son contrarios totalmente, ¿no? Ella es más relajada, tiene una postura mucho más relajada, mucho más elástica, ¿no? Está muy, ¿no? Sentada ahí y él está como agachado, triste, ¿no? Tiene una sensación de estar como contenido, como aislado del mundo, ¿no? Están separados también, ¿no? Cierro esto, borramos esto, esta es una idea de las que tenemos aquí. Tenemos la de trabajo sobre los trazos, vamos sobre la otra, vamos con el expresionismo en la composición. Otra de las ideas que funciona, y aquí he puesto algunos paneles muy interesantes para que tú puedas verlo, es esta idea del expresionismo. Tenemos acá paneles muy buenos, de Fanny Pons, tenemos de Chainsaw Man, tenemos de Look Back, paneles muy interesantes, y ahora que ya sabes el tema de los trazos, notarás que hay mucho, ¿no? En la lluvia hay mucho hatching, hay trazos, ¿no? Sobre todo hay entintado, también hay sombras, también, desde luego, ¿no? Hay, digamos, no hay hay una difuminación también del trazo, un trabajo en luz y sombras, como acá, por ejemplo, está el trabajo de luz y sombras, el entintado, acá, ¿no? Hace una diferencia entre la marcación de los personajes y la anatomía de los mismos. Tenemos acá también, ¿no? Las sombras para poder, de alguna manera, colorear lo que está alrededor. El movimiento también, ¿no? Propio de los cuerpos. Hay un trabajo sobre la anatomía de los cuerpos, ¿no? La fluidez de los cuerpos se ve también aquí en Look Back,
desde luego. Entonces sí tenemos cosas muy bonitas, ¿no? Acá en Fiery Punch también tenemos esta imagen, ¿no? Este rostro también, ángulos de cámara interesantes, también a colores o en, digamos, en grises, escala de grises o no, originalmente como está el manga, llama muchísimo la atención. Dejemos esto aquí, vamos a esta escena, ¿no? En Look Back tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos dos momentos en los cuales, ¿no? El primer momento, ella está con su compañero. Hay un compañero, ¿no? De precisamente que va de alguna manera a molestarla con un comentario que hace, ¿no? A respecto de sus dibujos en lupa. Y ella percibe este comentario como que le molesta, ¿no? Esto inicialmente. Luego, cuando ella sale de la escuela, recuerda esto y recuerda la escena. Entonces, esto es como un flashback. Pero miren, la escena es igualita, la composición es la misma. Sin embargo, cuando recuerda, es distinto. Tenemos este primer panel cuando sucede el hecho. Le están pasando las hojas, él dice, no, se queja del dibujo, dice que el dibujo de Kiyomoto no es mejor, entonces, y luego cuando ella recuerda esto, ¿no? Lo recuerda como algo en la memoria, pues es totalmente diferente. Entre este panel y este panel, ¿por qué hay esa diferencia, no? ¿Por qué es que hay precisamente esa diferencia? Es la misma representación, la misma postura, pero es diferente esa representación. Así que eso puede llamar la atención justamente, ¿no? ¿A qué se deberá? ¿No? ¿Alguna idea que tengan al respecto? Voy a poner esta escena, por ejemplo. Vamos a ver, esta escena de Luke Bang, justamente que tiene que ver con lo que estamos viendo. Escolar, enséñenselo a sus padres. Esto parece en serio profesional. Oigan, ¿ya vieron esto? Recuérdenme, ¿quién es Kiyomoto? Es muy rara. Es la niña que no viene, ¿no? Es muy buena. ¿Saben qué? Los dibujos de Fujino se ven bastante mal junto a los de Kiyomoto. La escena es la siguiente, él acaban de ver. El amigo, el que está al costado, es el que dice eso, ¿no? Hace esa comparación, ella está tratando de asimilar ese momento en el cual sus dibujos son, ¿no? No están a la escala, a la altura de Fujimoto, y justamente, de Kiyomoto, y justamente eso la descompone, y este amigo dice lo siguiente, en la película no hay un cambio en la atmósfera ni nada, simplemente ocurre tal cual, pero en el manga se nota eso, ¿no? Entonces, esta escena la perturba, ¿no? De hecho, ella cuando observa, ¿no? Cuando ella imagina esta situación, al momento de imaginar la manera en cómo se compone, pues es totalmente diferente, ¿no? Ella pensaba que iba a ser un mejor trabajo, pero al final no lo logra, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede en esta escena. Esta escena grafica eso. Y hay otra escena donde ella recuerda precisamente lo que le dice este compañero que está al costado, ¿no? La imagen es muy similar a la película. Entonces, tenemos este primer panel y este segundo panel. La composición, incluso el cabello, todo, la postura es la misma, pero aquí está borrosa la imagen, ¿no? Aquí la imagen está borrosa, ¿no? Está difuminada, él está en sombra, su compañero, ¿no? No tiene, ¿no? Que está viendo el trabajo, ¿no? De su enemiga, por decir así, ¿no? De Kiyomoto, y está juzgando el trabajo precisamente de la protagonista a raíz de eso, pues está en sombras, ¿no? Totalmente. Ahora, este de aquí, más allá del Hakshin, el Ashurado que se ve aquí, que se nota muchísimo más aquí, acá no, en este trabajo ya no, ¿no?
pero acá es totalmente distinto la apreciación, ¿no? ¿Por qué lo pone así? ¿Por qué lo compone de esta manera? ¿Por qué no lo compone igual como normalmente lo podría haber hecho, ¿no? Si es un flashback, ¿no? El flashback se ve aquí en el manga de Look Back, se ve diferente, ¿no? Como que tuviese una distorsión de la objetividad, como si fuese lejano o disruptivo en lo que es real, ¿no? Entonces, Lucero agrega algo interesante, es el punto de vista del espectador y del personaje. Claro, lo que nosotros podemos entender aquí, ¿no? Esta parte de aquí, justamente en el uno, por decir aquí, es nuestra perspectiva del lector, ¿no? ¿No? La perspectiva del lector, ¿no? Esa es una. Nosotros estamos vinando. Esa perspectiva del lector, esa perspectiva tuya, aparentemente es lo objetivo, es la realidad objetiva, tal cual sucede. Es como la película, lo que estamos viendo. No hay nada que se distorsiona, todo está igual, escena tras escena. Entonces, en la segunda, cuando ella recuerda, cuando ella imagina las cosas, es donde está cambiando. Entonces, nosotros vemos aparentemente esta perspectiva, que es la realidad objetiva. Luego vemos esta de acá, esta es otra, pero esta ya no es la realidad objetiva, sino es la subjetividad, precisamente. Es lo subjetivo. Entonces, nosotros, ¿no? ¿Qué estamos viendo? La perspectiva de ella. Nosotros doblemente vemos dos perspectivas. La perspectiva de cómo se realizan las cosas desde un plano objetivo y la perspectiva de la protagonista, que es justamente la que está acá. Y en la perspectiva de la protagonista, pues su amigo pierde, ¿no? Los detalles en su composición, está como manifiesta toda oscuridad, todo sombras, porque está ella recordando con miedo, con terror, y sobre la base de ese miedo y terror es que se compone esta imagen. Entonces, nosotros pasamos de una realidad objetiva a una realidad subjetiva. Te ganas con lo que está sucediendo, ¿no? En este mundo cotidiano, este mundo representado, y también te ganas con la subjetividad, ¿no? Precisamente de ella. Y esa subjetividad, lo subjetivo, es lo que llama la atención y es el trabajo del arte, es el trabajo donde hay más trazos. ¿Qué podemos llegar a esta conclusión? Que los trazos siempre tienen una connotación o un significado, ¿verdad? No es lo mismo, ¿no? El trazo, ¿no? En determinado panel que en otro. Y que los trazos aquí, como el ashurado, como el hashing que están sobre el rostro, sobre el cabello, no hay entintado, porque están las sombras, escala de grises, no hay entintado aquí. Entonces, lo que hace es poder representar lo que sería la perspectiva de la protagonista, su imaginación, su creatividad. Entonces, sobre la base de los subjetivos se le agrega también la imaginación, ¿no? La imaginación. Y eso es lo que va a llamar, desde luego, la atención. Eduardo dice, como recuerdo es difuso, distorsionado. Sí, es que como recuerdo tiene que ser difuso, tiene que ser distorsionado, ¿no? Ella misma altera eso. Y eso se va a ver en diferentes momentos de la película. Eso se ve también en algunos mangas, cuando el tema del recuerdo genera otra composición y otro trazo. Exactamente, Eduardo dice que eso es para darle un mayor peso a la situación, ¿no? Es para diferenciarlo y para darle, ¿no? Un mayor peso, si se quiere decir, a este momento que se está viviendo y que ella misma está recreando. Entonces tú estás viendo, ¿no? Por dos, ¿no? La perspectiva o la óptica de cada uno, ¿no? De las situaciones de la protagonista y del personaje, ¿no? Sobre la base de ello, también tenemos este momento, disculpen los spoilers, ¿no? Creo que ya todos han visto Luba, eso espero, pero notarán que hay momentos en los que sí se ve estas sombras y este juego de luces. En el primer momento, cuando el amigo le está diciendo, ah, tus dibujos no son buenos, pues sí hay un trabajo sobre la sombra, ¿no? Y los trazos. Pero esto vuelve también cuando ella imagina cómo aparece el asesino de su amiga. Entonces, en los recuerdos y en su imaginación, ¿no? Y en su mundo también de mangaka, es cuando aparece esta composición, ¿no? Estos trazos, este estilo en particular. Aquí, sin embargo, entre esta imagen, ¿no? Del asesino de su amiga y el amigo, pues también hay diferencias sutiles, ¿no? También hay diferencias sutiles, ¿no? Normalmente el manga va a estar así, ¿no? Compuesto de una manera sencilla, con entintado, no hay uso de hashing ni de trazos, normalmente es así, así también vemos a Chainsaw Man, pero hay momentos espectaculares y buenos donde sí el trazo sí tiene que ver mucho ahí.
Ahora, acá, en el caso del asesino de su amiga, o como se lo imagina ella, no tiene rostro, ¿no? Tiene una imagen violenta, están los rasgos fuertes, marcados también, pero desvanecidos porque no hay una imagen, ella está imaginando, suponiendo la situación porque ella no ha estado ahí. Entonces están los trazos, están las sombras, ¿no? Difusas también. Y hay un tema de luz y sombra. ¿Por qué? Porque nuevamente, si retrocedemos, aquí están las ventanas, está la luz cayendo aquí y la sombra que hace, ¿no? Sobre el trazo del amigo. Aquí también tenemos una suerte de luz y sombra. Está a contraluz. La persona aquí, el asesino, está a espaldas, ¿no? Hay esta imagen, ¿no? Muy recurrente en estos mangas de Fujimoto, de poner a los personajes de espalda o, si no, de costado de espalda, ¿no? Que es cuando aparece la situación violenta, que se ve en Goodbye Eri, que se ve en Shinson Man. El sujeto en cuerpo entero aparece no mirando a la cámara, sino aparece de costado, ¿no? En cuerpo entero, imagen difusa, y son situaciones donde la violencia se activa. Entonces, este juego de luces y sombras no solamente es de pronto para darle mayor interés a los personajes, como se vio al inicio en este otro panel, el Love is Blind, el amor es ciego, sino aquí también, en este caso, ¿no? Para representar no solamente los recuerdos, sino las situaciones traumáticas y de violencia. Tenemos entonces una visión enriquecida, ¿no? De los juegos de, que hace en el estilo de trazos Fujimoto. Rebobinamos entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un juego de luces. La luz, donde ubicas la luz, es donde se ubica de pronto el significado, ¿no? Del personaje o la composición de la escena. Ahí se ve, ¿no? Esta escena de violencia, por ejemplo, está todo de sombras, el cuerpo de este asesino no está definido más que el gesto violento y la postura violenta, y la luz le está cayendo en la espalda, ¿no? Él está de espaldas a la luz, está a contraluz. Tenemos esta otra postura, que ya les dije que es también muy recurrente en los mangas de él, que es donde él está casi de costado, no está mirando directamente a la cámara como aquí, pero nuevamente está en la situación de violencia o en el ejercicio de la violencia, esta acción violenta que está, ¿no? Entonces aquí no hay entintado, como vemos, no es la situación de un panel normal de Fujimoto, aquí las cosas cambian y tiene una visión mucho más artística de pronto, ¿no? La luz de fondo, la luz que cae, la que viene de atrás, tiene una importancia muy curiosa aquí, ¿no? Así que sí, sí tenemos bastante de eso, ¿no? Matías dice, en el segundo caso está usando su imaginación, sí. Para los dos, digamos que en el primer caso está recordando, en el segundo caso está imaginando, porque ella no ha visto al asesino, ella está imaginando, y esa imaginación que nosotros vemos en el manga, esa situación de trauma, de miedo, porque ella está imaginando, pero también tiene miedo por esa situación, le ha tocado el corazón, le genera un evento traumático, como dice Jael, efectivamente, entonces hace que el dibujo, el estilo de dibujo sea más complejo y más enriquecido, ¿no? Todos esos detallitos muy curiosos lo tenemos aquí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos acá, a emitir. Hay un choque lumínico, sí, sí se puede decir que sí, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos el tema de los trazos, del tramado, tenemos la composición de luz y contraluz, justamente, y ahora este panel, ¿no? ¿Qué significará la posición de Eri y Yuta en este panel? Antes de poner el video, miren, ya vimos los tramados, ¿no? Si vemos los tramados, pues te das cuenta nuevamente que se repite algo que suele repetirse mucho, ¿no? El hakshin. Tenemos hakshin aquí en algunas partes para la textura de la ropa. Igual tenemos, ¿no? Estos trazos delgados, en líneas delgadas, para modular, ¿no? La textura de la ropa, la composición. Por ahí que tenemos entintado. Tenemos las líneas marcadas del cabello con tinta, ¿no? Ahí está el trabajo del entintado. En este caso, el entintado no está cubriendo el cabello, pero sí está cubriendo los bordes del cabello, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, sí está aquí. Pero, ¿qué significa esta posición, no? ¿Qué significa esta posición? ¿O qué crees que significa esta postura, en todo caso, no? Mm. ¿Alguna idea? ¿Qué te connota esta posición que está en Goodbye? Ellos están viendo una película, ¿no? Entonces, ¿qué será? ¿No?
¿Qué será? ¿Qué puede connotar que estos dos personajes estén aquí? ¿No? ¿Qué podría ser? ¿Mm? ¿Alguna idea? Ya, contemplación, concentración. Están viendo una película, ¿no? Entonces sí, ahí están concentrados, apreciando. Pero algo más que les nota, reflexión, muy bien, buen punto. Interés, sí. Ellos están, ¿a dónde están mirando? A la pantalla, ¿verdad? Pero tú como espectador, tú como lector, los estás viendo a ellos, ¿no? Entonces notas su atención, notas su interés aquí, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué más? Conexión con el lector. Ese es un buen punto, gracias, Jael. Claro, lo que pasa es que, por un lado, tenemos esta idea de que ellos están mirando la pantalla, pero justo da cuenta que la pantalla está del lado, ¿no? De frente, donde nosotros estamos como lector. Entonces, lo que va a pasar aquí es que ellos están mirando hacia adelante, hacia el frontal, y hay una conexión con el lector, porque el lector está mirándolos de frente. Entonces, en esta composición, a diferencia de en otras composiciones donde está de lado, de costado, de atrás, por decir así, aquí se teje una conexión con el espectador. Tú los estás viendo directamente, estás viendo sus rostros, estás viendo sus emociones, que dicho sea de paso, no tienen, ¿no? No tienen grandes emociones ni grandes gestos. Nótese que el trazo sobre los rostros es muy similar a lo de Junjito, es decir, es algo que Junjito trabaja mucho los ojos, pero aquí el tema de la nariz, el tema de la boca apenas se nota, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, estamos viendo aquí en este panel que los trazos, la calidad de los trazos y el detalle está en la ropa, no está en los rostros. No es como otros mangas o otros mangakas que, ¿no? Usualmente retratan la nariz, la textura del gesto, ¿no? La boca, pero aquí no, apenas se nota la boca de Eric, ¿no? La nariz casi no existe, ¿no? Tipo de trazo, ¿no? De tiempos contemporáneos, ¿no? De estos mangas. Entonces, lo que funciona en este caso son los ángulos de cámara, los tramados y todo. Otra cosa que notes aquí en esta posición, otra cosa que te llama la atención de esta posición, ¿no? Natalie dice iluminados por la pantalla, es cierto. Y si se nota también, eso explicaría por qué la pared de atrás está oscura y ellos están iluminados, ¿no? Acá hay un juego de luz, luz y sombras otra vez. Ya no hablamos de luz del sol, luz del día, sino luz de la cámara, luz del proyector. Entonces, la proyección va sobre los cuerpos, sobre el sillón, hasta donde alcanza el proyector, y la pared, lo que está alrededor, mucho más atrás, mantiene esta oscuridad, ¿no? Nuevamente, realza los cuerpos de estos personajes. Pero hay otra cosa más que anotar aquí. Lucero dice, el más interesado es Yuta. Se entiende que le agrada lo que ve y probablemente es la primera vez viéndolo, ¿no? Está viendo películas, sí, 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 sí. Hay algo diferente, ¿no? Es él en la postura, porque cada uno tiene una postura, ¿no? Ella y él, ¿no? Pues él se ve, como dice Lucero, mucho más, con mucho más atención, ¿no? Está mirando directamente. Tal es así que incluso su rostro da o choca directamente con nosotros como espectador. Mientras ella está mirando de costado, ¿no? Como más risueña, por decir así, o desinteresada, quien está mirando fijamente es Yuta. Entonces, ajá, Ángela dice, ya sabe de qué va la película. Eso también es otro punto. Pero en todo caso, lo que nosotros vemos en este panel que llama la atención es que es sobre Utah donde se teje la mayor atención y donde también se teje la mayor conexión de los personajes, ¿no? Porque si tú vas y miras la imagen, con quién te jala más visualmente? A la primera, es quien te está viendo directamente, ¿no? En este caso es Utah en la composición. Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Incluso acá, si el panel es de esta dimensión, quien está más al centro del panel, pues es Utah, ¿no? Sí, eso también, ¿no? Pensando lo que es todo esto, es un círculo, ¿no? ¿No? ¿Dónde está más mi centro? Pues digamos que mi centro está más o menos, ¿no? En la composición va a caer por aquí, ¿no? En medio, el punto medio de todo visual es este, ¿no? ¿Y cuál es lo más cercano a este? Utah, ¿no? Siguen siendo los dos, pero en primera instancia marca él, ¿no? Marca él, ¿no?
Si hacemos la cruz, ¿no? De la composición artística, el punto de centro está jalando para él, para los dos, pero por esta distancia está jalando más hacia él. Entonces, y en esa distancia nos da una interpretación muy interesante. Ahora, este panel no es el único, hay varios paneles con los momentos que están estos dos viviendo, ¿no? Porque en el manga parece que están ellos separados, luego más juntos, luego un poco entre juntos, riendo, cansados, así están. Rina me dice pensando, mirando, claro, es que hay esta idea, ¿no? Voy a poner entonces el video brevemente para complementar un poco los paneles, ¿no? En este caso he puesto este. You can't say no, victim of the system, say it isn't so. Squatted on the doorstep, swallowed all the blood. Something about. Ujú. Ahora, aquí lo que está en esta animación es recolectando todos los paneles que se ven en este manga, todos los momentos que se ven en este manga. Y si nosotros volvemos a ver el video, notarás que sigue el mismo ángulo, sigue la misma mirada, están los dos juntos. Claro que están sonriendo, se están jalando, están bebiendo algo, están tomando algo, pero están los dos sentados, están los dos en el sillón. Cuando esta imagen se hace repetitiva, ¿no? Una y otra vez, ¿no? Es como decir, estamos así, ¿no? Se está viendo esta imagen. Ellos más cerca, riendo, alzando la mano y todo. ¿Qué sensación te da? ¿No? ¿Qué sensación a ti como espectador te transmite? Eso, Matías dice, sí, Google es un buen trabajo de Fujimoto, ¿no? Ahora, nuevamente, les pregunto, si yo veo una imagen, ¿no? Mismo escenario, los dos personajes riendo, jugando ahí mismo, en esa misma posición, ¿no? Como se ve, ¿no? Alzando las manos, un poco más cerca, pero todo el tiempo ahí. ¿Qué sensación a mí me transmite? ¿No? ¿Qué sensación da? ¿No? Dice, compartimos con los personajes, Luis Fernando me dice, compartimos sus reacciones a las películas que ven, ¿cierto? Nos transmiten lo que ellos están viendo. Nosotros no vemos la proyección, pero nosotros lo vivimos por ellos, ¿no? Nosotros, y ese es el juego doble, nosotros somos espectadores de ellos que son espectadores a su vez también. Entonces, eso también llama la atención. Nuevamente, llama la atención esta idea de, ¿no? Como decía, ¿no? Volver, nosotros estamos viendo. You can't say no, victim of the system, say it isn't so. Squatted on the doorstep, swallowed. Nosotros estamos viendo los gestos de ellos de la proyección. Eso nos vuelve más cercanos a ellos también, ¿no? Vemos el paso del tiempo. Gracias, Juan Pablo, gracias, Natalie. Efectivamente, cuando algo se está dando en el mismo escenario una y otra vez, estamos hablando del paso del tiempo, de lo cotidiano. El tiempo está pasando, pero no pasa rápido, pasa lento. Estamos en el mismo lugar, ¿no? Viendo paso a paso todo lo que está aconteciendo, escena tras escena. No hay un cambio drástico de escenario ni de acción, sino simplemente estamos contemplando. Entonces, eso también hace bastante rico esto. ¿Por qué? Porque eso es algo cinematográfico, ¿no? Es como si nos pusieran a nosotros cada fotograma, uno, dos, tres, cuatro, y esos fotogramas van pasando lentamente sobre ti, ¿no? Esos paneles van pasando lentamente sobre ti con los mismos personajes, con el mismo escenario, con la misma postura o casi la misma postura. Entonces hay una idea de cercanía, hay una idea también de pronto de que el tiempo no pasa, ¿no? O que pasa muy poco, ¿no? Transcurre lentamente, ¿no? Y eso, pues, eso es lo que hace interesante. Habíamos dicho que el mundo flotante es así, es jugar con el paso del tiempo, es jugar con el paso del tiempo también, ¿no? En esta idea de la lentitud, de lo cotidiano también, del placer, porque finalmente esta proyección de cine es placer, es algo heronista dentro de todo, ¿no? Sebastián dice, es una transición, muy bien, sí, es cierto, ajá, vamos acá, ¿no? Pero recuerdo que existe el UBAC, sí, es cierto. Muy bien, gracias, José. Bueno, es que hay muchos trabajos bastante buenos en realidad, ¿no? O sea, como que es difícil decidirse, ¿no? Yo siento que en cada manga de Fujimoto hay algo interesante de este manga, ¿no? Estamos viendo todos esos detallitos ahora de los mangas para que tú, desde luego, puedas darte cuenta que hay un juego de tramado, de entintado, y esto, ¿qué sería?
trabajo de ángulo de cámara y también de posición del centro. Vamos con eso justamente para que se pueda entender las ideas. La luz y las sombras, el contraste también funciona, ¿no? La escala de grises también funciona, ¿no? ¿Qué dice Martiel? Dice, luego aprendes a leer y te das cuenta que es mejor. Bueno, ya dejamos eso, ¿no? Sebastián dice, siento que la primera mitad de Fairy Punch es de lo más intenso de su parte, cada uno o dos capítulos te da un giro de trama nuevo. Sí, porque de hecho es obviamente tiene de todo, ¿no? Ese manga, ¿no? Tiene todo, no les voy a mencionar, vamos con eso. El encuadre en la zona fobia, ¿no? Tenemos este momento, ¿no? Momentos interesantes, ¿no? Ahí está. Que tenemos dos escenas, ya la primera la hemos visto, la de Eri y Yuta, ¿no? Tenemos esta escena de Chainsaw Man, y tenemos muchas escenas de paneles, ¿no? De Fujimoto, donde aparece esta idea de composición de dos personajes. En el mundo flotante, las imágenes son planas, es como el ukiyo-e, justamente por ahí también lo mencionaron. Tenemos acá imágenes planas. Otros mangakas nos presentan más volumen o dimensión, trabajo sobre la perspectiva, pero aquí no hay un trabajo profundo sobre la perspectiva. Sí sobre el fondo, pero sobre todo el trabajo va sobre la composición. Ahora, en la composición, lo que valdría la pena notar siempre es el tema de el punto centro, ¿no? La zona fobia es lo que va al centro. Es como cuando tú divides tu imagen y te apuntas al centro, ¿no? Lo divides en cuatro y la parte centra es la composición donde se arranca. No siempre los paneles tienen un punto en la zona fobia. No siempre los paneles están compuestos de ese modo. Pero este mangaka sí. Podemos ver en Chainsaw Man, por ejemplo, la distancia, aquí hay una distancia entre las parejas, sí hay una distancia entre las parejas, pero la composición siempre es al centro, ¿no? Y el ángulo de cámara puede ser que esté frontal, puede ser que ellos estén mirando, como que no. Otra diferencia aquí puede ser de pronto en la escala de grises, el trabajo con el fondo que se hace, pero finalmente tenemos que siempre en la zona fobia está, en la zona centro, la pareja, en la composición. ¿Qué significa que esté la pareja o que estén los personajes en el punto central? Eso también lo usaba Naoki Urasawa. Lo hace Naoki Urasawa en Monster. Hay momentos en los que personajes, ya sean dos o uno, están en el punto medio. Lo interesante para este manga que en particular es que, a diferencia de otros que usualmente ponen a un personaje en medio, él trabaja siempre sobre dos, trabaja sobre dualidad, ¿no? Para mostrar de alguna manera la relación con los personajes. Entonces, eso también invitaría a análisis de eso. ¿Qué significa que estén en el centro? Yo les había preguntado al inicio, ¿qué significa que estén en el punto medio? Van a generar una sensación de tranquilidad, de estática, porque están ahí quietos, una sensación de contemplación y de normalidad. Cuando los personajes se ubican en el punto medio y tú como espectador lo puedes ver, estás viendo una situación o una representación de la normalidad. Estás viendo una representación de lo normal, una situación de equilibrio, de armonía, ¿no? Eso es lo que se ve aquí. Claro que la interacción no es del todo cercana, en este caso hay niveles de cercanía, pero la idea es que estos personajes al interactuar estén al centro. Entonces, el encuadre va a ser importante aquí, porque se pone atención al objeto de interés. Tú como espectador, tú como lector, ves estos paneles, lo que ves es, finalmente te fijas en las figuras, en las formas, pero están al centro. Entonces, eso jala tu visión, jala tu visión. Y nuevamente, esto significa situación de equilibrio, de armonía, pero también en un aspecto negativo puede significar algo estático, algo que está jalando a lo cotidiano, ¿no? A lo normal. Y creo que esa es la sensación que transmite este panel a diferencia de este panel, ¿no? Aquí hay una situación de estática, ¿no? De que el tiempo pasa lento. Los demás paneles que siguen a este mantienen la misma postura de los personajes. Y ellos además están quietos, ¿no? Mirando, ¿no? No se están mirando, están mirando al espectador. Entonces, en Goodbye Eddie hay un significante de que el espacio centro genera estatismo, genera algo cotidiano, pero algo también cansado, abatido, aburrido.
Y eso es un poco lo que transmite el manga, ¿no? La idea de estoy aburrido de mi condición humana, estoy aburrido de mi existencia, necesito salirme de la realidad, ¿no? A través del cine, de la creación. Hay esta idea siempre en Goodbye Eri de no procesar la muerte o de escapar de la muerte y de escapar de la realidad. Entonces, este espacio de tiempo, este fluir del tiempo en este panel y en esta composición de centro, lo que va a generar es precisamente una sensación estática, pero en un sentido negativo, negativo, ¿no? De normalidad, tirando para abatimiento, tirando para lo negativo. En cambio, acá, si bien estos dos están en la posición de centro, la pareja está en la zona fobia, lo que aparece aquí es dinamismo, están actuando y no es un panel que se repite y se repita, sino es un panel que avanza. Entonces captura el momento, captura este momento de armonía, de equivalencia, de equidad, porque también la zona fobia implica que los personajes tienen equidad, tienen igualdad, ¿no? En la representación. Eso también. Pero es diferente la connotación artística entre este panel de Chainsaw Man y la de Goodbye Eric. Y eso lo va a acomodar de acuerdo a lo que quiere transmitir o de acuerdo a la trama que quiere explicar aquí, ¿no? Entonces, son cosas diferentes, totalmente diferentes. Otros detalles que podemos notar aquí en esta zona fobia, algo que notes aquí de diferente en este panel de Chainsaw Man con Denji y aquí, ¿no? En el panel de Goodbye Eric, ¿qué otra cosa te llama la atención aquí? Algo que dirías que es diferente, algo que de pronto no lo he dicho, algo que consideras que puede marcar distancia en la representación, ¿no? Aparte de lo que acabo de comentar, de repente están notando otra cosa más. Me gustan los fondos, ¿saben? ¿No? Hay algo interesante con estos fondos de atrás, ¿no? No sé si se dan cuenta o tienen la misma percepción que yo, pero notarán que los fondos de estos paisajes, estos llamados escenarios, son particularmente curiosos, ¿no? Coincidentes en algo. Sebastián menciona lo siguiente: en la de Chainsaw Man la atención de los personajes está en el otro. Claro, ese es un buen punto, ¿no? Que también suma a esta idea de que en Goodbye Eric está lo cotidiano, el abatimiento, llega a ser aburrido, cansino, porque no hay una comunicación directa, ellos están viendo el proyector y punto. En Chainsaw Man el diálogo es más directo, ¿no? Hay una situación de igualdad, los personajes se están comunicando. Ahora, respecto al fondo, porque quisiera que miren los paneles, o sea, quisiera que observen bien el fondo de cada uno de los paneles. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? Tú me dirás, Fujimoto es un buen mangaka, lo estamos viendo, pero Fujimoto es diferente de otros mangakas, ¿no? Como Samaru Furuya, como Inyo Asano. Comparémoslo con Inyo Asano de pronto, ¿no? Inyo Asano tiende a tener unos fondos o unos escenarios diferentes a Fujimoto, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? No sé, hay algo ahí que también vale la pena ver, ¿no? De repente no lo estás viendo, o de repente sí. A ver, queremos saber tus comentarios. ¿Qué opinas? Eduardo dice, a veces he notado que hay una línea invisible que separa a los personajes. ¿Cómo así? Es interesante la idea. O sea, sientes como que hay algo así como que los separa así en una... Puede ser, porque si se dan cuenta siempre hay una distancia. Incluso eh, en muchos casos para los one-shots incluso, siempre hay una distancia, lo acabamos de ver justamente en otro panel, no hay una cercanía directa con los personajes, eso puede ser. Recién me diría que el de la izquierda se ven encerrados, en la derecha están más libres. Ok, buen punto, ya, es un buen punto, muchas gracias, sí. De hecho hay una sensación, no sé si se dan cuenta de estar atrapados, de estar como encapsulados o encuadrados, ¿no? Y hablando de encuadrados, ¿no? Hablando de encuadrados, hay muchos cuadros aquí. Hay muchos cuadros aquí. Rina María me dice, bonitos grises. Ajá, hay una situación de grises. Grises para el fondo, ¿no? Los fondos son grises, ¿no? Pero también hay muchos cuadros aquí. Muchos cuadros. Y Asano, por ejemplo, tiende a hacer sus fondos muy realistas. Cuando hace la ciudad, la representación de la ciudad, lo hace con un realismo que parece fotografía, o incluso utiliza esa técnica, ¿no? De tomar la fotografía para luego sobre ella dibujar. Pero acá
Acá no es así. Y Urasawa, a diferencia de Inyo Asano y de Fujimoto, que estamos viendo aquí, Naoki Urasawa también usa cierto realismo en las imágenes, pero a veces simplemente deja imágenes así sin fondo, ¿no? Sin detalles en el fondo. Acá Fujimoto sí nos está proponiendo un fondo, pero es un fondo casi cuadriculado. Álvaro dice, Asano replica el realismo en los fondos en su técnica. Sí. En cambio, Fujimoto dota de detalles sus fondos dándole mayor originalidad. Hay una originalidad, muchos cuadros. La pared de ahí es cuadriculada, muy a lo Katsuhiro Tomo, ¿no? Cuadros, 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 cuadros. Y esos cuadros siempre en los mangas da una sensación de opresión, de cárcel, ¿no? De cárcel, ¿no? Eso estamos viendo, por ejemplo, en Goodbye Eric, la pared. ¿Por qué la pared tiene que ser de cuadros? ¿No? Parece un baño, pero bueno, la idea es que es cuadriculada. Y al ser cuadriculada, oprime. No solamente está en escala de grises, como ya lo mencionaron, sino que además está en cuadros y hace que como que comprimiese, ¿no?, la atmósfera. Kevin dice, el fondo usa repetición. Muy bien, gracias. Claro, hay una repetición de cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros. Juan Pablo dice, casi parece una foto con un filtro. Bueno, un poco así, ¿no? Ah, es como rejas. Gracias, me quitas la palabra. Se siente como rejas. Ahora, ustedes dirán, bueno, en ningún Bayeri hay muchos cuadros, ¿no? Sí, parece un baño, digo, ¿no? Parecen losetas de baño. Pudo haberle puesto mayor inspiración, pero en Chainsaw Man no, pero también hay cuadros. O sea, esos edificios son repetitivos, con ventanas, las mismas ventanas, cuadro por cuadro, ¿no? Eh, es un diseño arquitectónico, pero se repite tanto que sigue siendo opresor. Leo aquí a lo que me dice Sofía, ¿no? Pero vamos a decir, Julieta me decía, los fondos de Fujimoto suelen ser bastante cuadriculados. Sí, es cierto, es algo propio de él. Suelen ser cuadriculados normalmente, ¿no? Juan Pablo me dice, ya, eso del filtro, ¿no? Jaime me decía, de las rejas. Sofía me decía, los fondos dejan de ser solo fondos, ¿no? Son un personaje, ¿no? Quiero terminar de leer, bueno, sino que más que sí puede ser un personaje, o en todo caso un agente que genera opresión o que de alguna manera suma a la interpretación de la atmósfera de los personajes, ¿no? Y es por eso que llama la atención, ¿no? Es esta idea. No solamente es simple, porque también he escuchado, ¿no? Siempre dicen, Fujimoto, nada, le pone muchos detalles, ¿no? Él es ¿no? Y hay un poco de eso. Pero en este caso sí los cuadros hacen una función, ¿no? Repetitiva, cansada y opresora también. Sebastián dice, uno usa la oscuridad de fondo para acentuar al frente, pero todo dentro de un fondo recargado, como si fuera un elemento de que es muy consciente. Claro, ¿no? En el caso del panel de Chainsaw Man, hay una situación media barroca, ¿no? Que se repite, 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 las mismas ventanas del mismo cuerpo, ¿no? Casi de una manera deforme, sin plasticidad, ¿no? Se ven unos letreros por ahí, pero apenas indistinguible, ¿no? Claudio me dice, Asano utiliza fotografía. Sí, es que Asano utiliza fotografía y esa es su técnica, ¿no? Y las utiliza como fondos exteriores y sobre ellas las trabaja, ¿no? Incluso hay videos en YouTube que puedes ver y él mismo te cuenta su propia técnica y su propio programa de eso, ¿no? Entonces, hay una sensación de captar lo urbano. Sigue siendo una representación del mundo flotante. Representa la urbe, representa la ciudad, pero esa urbe, esa ciudad, esa arquitectura tiene un significado, ¿no? Que va acorde con la emoción del personaje. Entonces, esta ciudad es subjetiva. ¿Me explico? O sea, no trata de representar, no, la ciudad, como decía creo Sofía, se ajusta al sentimiento, la emoción de los personajes. No es como en Akira de Katsuhiro Tomo, donde la ciudad es diferente a los personajes, es una construcción tipo metrópolis, ¿no? Es una construcción bastante buena, edificante, ¿no? Ostentosa, ¿no? Poderosa, que incluso oprime en otro sentido a los personajes, pero acá va en otro sentido, ¿no? Va en el sentido de representamos la urbe para en ella representar las emociones, las diatribas de estos personajes solitarios, perdidos, marginados, etcétera. Entonces, sí va la lectura de que Fujimoto, como justamente lo comentaba al inicio, suele representar a los marginados, pero en esta visión del mundo flotante trabaja esta expresión en base a la ciudad, ¿no? Que está mostrando justamente, ¿no? Y ahí la sensación del encierro, ¿no? Va y se presta bastante para ello, ¿no? Tenemos muchas escenas también en balcones, ¿no? Nótese que si tú revisas
los mangas de Fujimoto, va a haber escenas en balcones, en ventanas, en espacios abiertos, en edificios abiertos, en el mar también, ¿no? En Gudbayeri también tenemos escenas de diferentes. Entonces, sea cual sea la localización, siempre da a una interpretación interesante, ¿no? Claro, Sebastián, te doy la razón. En el caso de Akira, la arquitectura está diseñada bien, no en un sentido repetitivo, porque ahí no se nota tanto, pero sí sigue siendo opresora, ¿no? Por lo opulenta, por lo gigantesca que es. Acá no nos presenta una ciudad opulenta, no. No nos presenta una ciudad. Es más, por lo que se ve, como decía alguien ahí, medio al estilo barroco, no parece opulenta, ni ultramoderna, ni nada por el estilo. O sea, no es un cyberpunk, ¿no? Entonces, pero se marca bastante, aún así, el sentido opresor, ¿no? Mm. Eduardo, me dices que también Fujimoto, como es un entusiasta en el cine, trata de meter ciertos elementos. Sí, es cierto. Yo diría, yo sigo, es que finalmente sigue siendo cinematográfico, ¿no? Es acá cinematográfico, justamente, lo que nos está mostrando. Y si lo que estábamos viendo hace un rato era de la zona fobia y los personajes que van al centro en los paneles de Fujimoto, ¿qué significa entonces este panel? ¿No? Casi al final, ¿no? ¿Mm? De la escena. ¿Qué significa entonces una composición así? Este es un tipo de composición, obviamente, contraria a la zonafobia, porque nuestro punto en medio está vacío. Si nosotros miramos al medio, ya no hay personajes. Y nuevamente, tal vez el más cercano al punto centro, ¿quién es? Nuevamente, por segunda vez, es Yuta. Pero aquí los personajes están separados. Este es casi es el final, ¿no? ¿No? Disculpen los spoilers. Notarán que aquí, ¿qué significa esta escena? ¿No? Más allá del diálogo, ¿no? Que está trazada la composición de esta manera. Yuta, cerca a la puerta, parado, ¿no? Eri sentada mirando el proyector y es más, en la misma posición que alguna vez estuvo al inicio de la historia, ¿no? Con él. Entonces, ¿qué creen que significa esta composición? ¿O qué les llama la atención, no? A ver, ¿no? Ujú. Álvaro, me dicen aquí es más una arquitectura depredadora. Sí, 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 es cierto, ¿no? El tema va porque es una lectura cyberpunk del manga. Acá no es un cyberpunk. Sebastián nos dice una separación consciente. Utah puede avanzar o salir. Claro, no queremos spoilear Goodbye, pero ya lo estamos spoileando. En este momento Utah ya no está en medio porque, como dice Sebastián, ya hay una separación, ya hay una decisión de Utah. Quiere salirse de ese círculo estático, no cíclico que vivía al estar con Eri y al estar viendo estas películas y al estar en general teniendo esta relación con Eri que terminó siendo tóxica, ¿no? Es una ruptura del ciclo. Uh-huh. Entonces, aquí ya tenemos otro tipo de composición, que ya no es una composición al centro de la zonafobia, ya no, sino estamos una composición en zona periférica. Las composiciones en zona periférica o encuadre en zona periférica, lo que determina es un quiebre de la rutina, un quiebre de la normalidad. Y efectivamente aquí funciona muy bien, porque está al final de la historia, él toma la decisión, se va y, oh, sorpresa, esto coincide con esta composición. Así que está muy bien. Lo que sí podemos agregar es algo interesante. La connotación de Utah y la de Eri son distintas y son opuestas. ¿Por qué? Porque, nuevamente, podemos encerrar esto de aquí de una manera interesante. Nuevamente, él está parado, no te está mirando, ojo, no te está mirando. En la anterior, al inicio, estaba mirándote. Entonces, ¿qué pasa cuando la cámara, cuando tú como espectador mirabas, había una cercanía o conexión, ¿verdad? Hay una cercanía o conexión del lector, del espectador con el personaje, pero aquí te está dando la espalda. Quiere decir que lo que él haga, tú no lo sabes. Es decir, tú no sabes su rostro, no conoces su rostro, no sabes, por tanto, las acciones que va a tomar. Y para aquellos que hayan leído el final del manga, obviamente es sorpresivo, ¿verdad? Lo que sucede. Entonces, aquí está de espaldas,
tú ya no puedes leer sus emociones a las justas, puedes ver algo. Entonces ya hay una distancia, ¿no? Y una sorpresa y un misterio lo que se va a ver. Eso es lo que está pasando. Que lo que va a venir después es misterioso. Ajá, Alexander nota también algo curioso. El centro y la parte del centro que coincide con el fondo está roto, quebrado, ¿no? Todo eso está roto. Todo eso está roto. Ese es un buen punto, justamente lo que mencionaba Alexander. ¿Ves que le estamos sacando bonitas cosas aquí, ¿no? Ya incluso, como menciona Sofía al inicio, el paisaje, el entorno, se ajusta a las emociones de los personajes. Son connotativos. Entonces, pues, la ruptura de este fondo, ¿no? De este escenario, que además es cuadriculado e indica opresión, está rota. Entonces, nos puede dar cuenta que Yuta está libre ahora. Yuta está libre, ha roto su relación con Eri. Yuta es ahora un personaje que te sorprende, que genera misterio, ¿no? El mueble está desgarrado, es cierto, y ya es como que todo está desgastado, pero no, ahora sí, goodbye, ahora sí, literal, comencé a abrir, ahora sí es goodbye, Eric, ahora ya me voy, chao, la puerta está abierta además, ¿no? Le pone, ¿no? énfasis a eso, pero Eric, ¿cómo está? ¿No? ¿Cómo está Eric? Eric está como el primer momento mirando al espectador, ¿no? Mirando al espectador. Está como al inicio, en la misma postura, en el mismo gesto, ¿no? Risueño, ¿no? Mirando siempre al proyector. Ensimismada, ¿no? Ella no ha roto el ciclo, el que ha roto el ciclo es él, ¿no? Y el que se espera literalmente, la ruptura, la sorpresa, ¿no? El quiebre es de Yuta. Y Eri se queda ahí. Y además, en este manga, siempre o casi siempre vemos, ¿no? El ángulo de cámara de Eri mirándonos. Siempre, siempre nos está mirando. De manera risueña, feliz, alegre, como sea, pero siempre nos está mirando, ¿no? Siempre está mirando. Eso hace que la conexión con ella sea profunda. Desde la portada del manga mismo, quien aparece en la cara es ella, ¿no? Sin embargo, todo es aparentemente un engaño. Entonces, aquí esto es un quiebre y es diferente a lo que vimos en el encuadre anterior. Ya no es un encuadre en la zona fobia, sino en zona periférica. Lo podemos ver aquí. Esto es también Jason Man. Cuando la figura o la forma se aleja del centro, tenemos un encuadre en la zona periférica, ¿no? Yo les decía, para volver a recordar lo que les estaba comentando justamente, si nosotros dividimos, ¿no? El panel en cuatro, si nosotros hacemos esta edición una y dos, ¿no? Ay, por decir así, donde cae el medio, tendría que ser la zona fobia. Generalmente la composición de los personajes se da en esta zona, pero cuando no sucede eso es porque hay la ruptura de la normalidad. La connotación es, hay una ruptura con la normalidad, corresponde a situaciones tristes, melancólicas, negativas, ¿no? Compone situaciones de destrucción mental, psicológica para los personajes, ¿no? Acá podemos ver en Chainsaw Man lo que estamos viendo ahorita. Un personaje que se está alejando, está triste, ¿no? No te está mirando, ojo, no te está mirando a la cámara, pero no importa porque tú estás viendo en la postura que está triste, está lamentándose. Así que, nuevamente, Fujimoto le pone mucho énfasis al encuadre, ¿no? Al encuadre. Ahora, si queremos ser mucho más risueños a profundidad, pues tenemos un paisaje de la ciudad, ahora sí se esmeró, ¿no? Ahora hay mucho más detalle, desde luego, pero no es cualquier paisaje, ¿vale? Claro, es un lago, la ciudad al fondo, ¿no? No es tan nítido, pero no. Aquí hay algo muy típico del shoyo. ¿Qué será? Fíjate en el paisaje, ¿no? Fíjate en este hermoso paisaje, ya sé que no está en la calidad HD, pero fíjate y notarás que hay algo que es diferente a los otros fondos que hemos estado criticando, comentando. No hay un fondo cuadriculado, no hay un fondo opresor, está el paisaje, el lago, la ciudad, pero hay algo que destaca aquí. Se siente vacío. Ahora dices, sí, pero ¿por qué se siente vacío?
¿Qué hay en el paisaje que te produzca esa sensación? Aire y agua, ¿ya? Ok, hay un poco de eso, hay un poco la naturaleza está expresándose, ¿vale? La naturaleza te está dando esa sensación de vacío. Las nubes negras, gracias Jorge, las nubes negras, el humo, bueno, no sé, es que ahorita podría ser nubes negras, humo, vamos a dejarlo ya. El campo. La ausencia de edificaciones, hay edificaciones. Digamos que hay ausencias y no es la opresión que vimos hace un rato, pero tenemos algo con las nubes, o lo que creemos que es las nubes, con el agua, la naturaleza, y con el pasto, ah, con el campo. Vaya, justamente decía, se ve desolado. Y claro, sí se ve desolado, es un paisaje abierto. El único personaje es ella, además. Pero nótese, yo les decía algo shoujo, ¿por qué? Porque siempre cuando hay escenas dramáticas de shoujo, de desamor, sobre todo en los shoujos antiguos, tipo Lady Oscar, tipo Candy Candy, las nubes son oscuras, el pasto tiene un hakshin, ¿no? ¿No? Un trazo, como si corriera el viento sobre él. Fíjate el opening de la Lady Oscar, cuando en un momento ella está parada mirando al sol, el atardecer, y hay una situación de que el pasto está corriendo al viento, empujado por el viento. Los movimientos del viento sobre la naturaleza es un aspecto dramático del shoujo que llega aquí como inspiración al manga. Entonces, Fujimoto, hasta ahorita lo habíamos visto como un mangaka que representa lo urbano con efectividad, ¿no? Y todos los significantes, pero aquí está representando la naturaleza. Y no solamente la naturaleza, sino transmite en la naturaleza las emociones. Ese pasto, ese arbusto que tú ves que está así ondulándose por el viento, eso es un recurso del shoyo. Está en el clan de los Po, está en Candy Candy, está en Lady Oscar, está en todos los shoyos donde los momentos son dramáticos, pérdida, muerte, esa escena de Anthony cayéndose de su caballo. Ya sé que hay personas que de repente nunca la han visto, pero hay pasto siempre, hay viento soplando y el pasto moviéndose. Así que eso es muy particular de pronto de este mangaka, ¿no? Muy, muy particular de este mangaka, ¿no? Sofía dice el viento como símbolo de impacto. Claro, es que es el viento, el movimiento del viento el que hace ese trabajo, ¿no? Es bastante efectivo. Entonces, no solamente tenemos un encuadre fuera del centro, sino que además tenemos una representación, ahora sí, de la naturaleza y de todo lo que implica, ¿no? Entonces, justamente tenemos eso, ¿no? Entonces, es bastante bueno Fujimoto. Esto ya lo han dicho, por descarte no vamos a hablar mucho de ello. La composición narrativa cinematográfica, por ejemplo, en Goodbye se vio bastante este tema, ¿no? Cómo graba con el celular, cómo la diferencia entre la grabación del celular que tú estás viendo y la realidad, eso también la repetición, ¿no? De escenas que se ven tediosas a veces, ¿no? Tenemos esas escenas como las que están por aquí, escenas donde el personaje está andando, ¿no? Poco a poco la situación, ¿no? Se está dando el movimiento, ¿no? Es casi estático y no hay diálogo porque no hay acción. Los recursos cinematográficos son más de contemplación y de composición. Entonces, no sucede con todos los mangas de Fujimoto, pero sí con algunos donde prima mucho el silencio, la ausencia de diálogos, pero sí el movimiento no lento de las escenas, que es como un recurso cinematográfico que tiene bastante connotación, sin embargo, ¿no? Como veníamos anotando, ¿no? Claro, ese paneling es bastante, imagínate, es muy bueno, ¿no? Está bueno, está bueno, o sea que por decir que sí, ¿no? Y esta escena, me gusta esta escena de la torta porque él está filmando, ¿no? Se está filmando esta escena y la escena filmada es borrosa, casi como lo mismo que sucedía en Look Back, ¿no? Todo lo que corresponde a los recuerdos, todo lo que corresponde a recordar, al flashback, todo lo que corresponde a la memoria es difusa, ¿no? Al plano de los sueños, todo es difuso, ¿no? Todo es subjetivo. Y lo subjetivo siempre es difuso, mientras que lo objetivo, lo real, lo objetivo y lo real, no lo es mucho más nítido en cómo se ve. Tenemos ahora acá.
finalmente tenemos otras ideas interesantes, ¿no? Para ir cerrando estas cosas, ¿no? La posición de la cámara. Tenemos dos imágenes aquí, ¿no? Dos imágenes buenas, además, ¿no? Pero hay un montón de Jason Mann, ¿no? Artísticas y todo. Pero tenemos que el ángulo de cámara significa dónde está situado, ¿no? La imagen. Acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Esta escena, ¿no? Curiosa, ¿no? Portada, ¿no? Del manga. Aquí Denji está mirándonos, pero no mirándonos de frente, sino como que la cámara está, ¿no? Hacia arriba un poco, ¿no? Como si estuviera mirando hacia arriba. Y por otro lado, ¿no? Está mirándonos, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Hay una situación diagonal, como si la cámara estuviera en diagonal, ¿no? Apuntando hacia abajo, ¿no? No está de frente, como vimos en otros paneles anteriores, sino casi en diagonal apuntando, ¿no? Y aquí sí está la cámara dando como si estuviese focalizando, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí hay dos representaciones, ¿no? Pero, ¿qué quiere connotar o qué sientes tú aquí en estas imágenes? ¿Qué quiere transmitir de Denji? ¿Qué quiere transmitir de Pochita? ¿No? En estas imágenes, estos recursos. Ideas. ¿Alguna idea que tengan? Ajá, picado. Esa es la postura de la cámara, pero ¿qué quiere transmitir con estas dos imágenes o con esta posición de la cámara? Sebastián dice como si el niño Denji estuviera mirando a un adulto, ¿sí? Hay una situación, voy a mencionar a Raciel, de marginación, ¿no? Inferioridad. Hay una situación de, tú ves a Denji aquí, en las dos, y sientes que él es como débil, inferior, desamparado, ajá, está abrazando a Pochita, ¿no? Situación de cuito dorsal, ¿no? Está abrazando a Pochita en posición fetal, gracias, Catherine. Entonces, sí hay una situación de orfandad, de desamparo. Estas son las portadas de mangas, portadas artísticas, ¿no? Pero nos quieren connotar que Denji, en este caso, ¿no? Es frágil, es débil, ¿no? Es el niño Denji, es vulnerable, como dice Alexander, claro. Ahora, para finalizar, ya estamos viendo, hemos visto trazos, hemos visto composición de luz y contraste, hemos visto, ¿qué más? Composición en la zona fobia, en la zona periférica, ¿no? Y nos falta ver uno último, ¿no? Ángulos de cámara, ángulos de cámara. Lina dice como algo frío, sí, es que es una situación de fragilidad. Y nos faltan hablar de los colores, porque los colores también dicen mucho aquí. Si notarás, es la misma paleta de colores. Ahora, no son los colores vibrantes, ¿no? Que decoran las portadas del manga, ¿no? Que usualmente conocemos o de algunos pósters, sino que para el caso de Denji funciona mucho el naranja, funciona mucho el verde, los amarillos, ¿no? Los colores ocre. Eso también es otro significante, así como en Akira de Katsuhiro Tomo, los rojos, ¿no? Los púrpuras son los colores demandantes y expresivos. Aquí son los naranjas, los verdes, los ocres, pero esa es otra historia, no nos alcanzaría todo, sería toda una vida. Vamos con los ángulos de cámara. Tenemos ángulos de cámara que siempre van a funcionar muy bien. El que vimos, el que es de la cámara de arriba hacia abajo, está donde está Pochita, ¿no? Siendo abrazado por Denji, Denji con Pochita, es el ángulo cenital. Se usa para cuando tú observas a algo, ¿no? Algo que es vulnerable, algo que es frágil, algo que también merece ser estudiado, es algo como que, como un objeto. Por eso también funciona la idea de lo marginado. Lo marginado se enfoca usualmente con ese tipo de ángulo cenital. Tenemos el ángulo también picado, ¿no? Ese ángulo diagonal, ese ángulo que funciona mucho en Akira, ya que lo había mencionado, en Alita también está, funciona mucho en Serial Experimental Lane, funciona mucho para los mangas cyberpunk, ¿no? Porque nuevamente es una idea de observación, de reflexión. Ángulo frontal, que refleja una relación directa del espectador con el personaje, ¿no? La composición. El ángulo contrapicado, el ángulo dorsal, que refleja más bien misterio, siempre lo que está de espalda refleja misterio, lo incognoscible, lo sorpresivo y también aquello que puede generar miedo, ¿no? Entonces tenemos varias cosas aquí, acá.
por lo que tenemos aquí en esta escena es ángulo frontal. Denji, ahora sí, te está mirando a la cámara. No es el Denji que está acá. Voy a retroceder para que tú lo puedas ver. Tenemos a Denji acá. El ángulo de cámara es diagonal, es picado, ¿verdad? Entonces, el ángulo de la cámara es como si fuese diagonal, está en diagonal, ¿no? Hacia uno. No, no te está mirando de frente, no. Entonces, aquí es una situación de vulnerabilidad. Pero si yo avanzo a la siguiente imagen, aquí es ángulo frontal. Estás viendo directamente sus ojos, su cara, su rostro y todo eso, ¿no? Que acabamos de ver, ¿no? Esa imagen poderosa, ahí está, nos está mirando. ¿Qué notas aquí de interesante? El ángulo frontal siempre es una relación directa del espectador, del lector de manga con el personaje, pero además hace que el personaje tenga cierta presencia, tenga cierto poder, tenga actitud, refleja estabilidad en el personaje, no refleja miedo. El personaje que está mirándote a los ojos, por lo general es un personaje que está o tranquilo, o tiene firmeza, o tiene actitud, o tiene rebeldía, ¿no? Porque es lo suficientemente osado como para mirar a la cámara. Entonces, ese tipo de ángulo, el ángulo frontal, es interesante para protagonistas que son fuertes, poderosos, rebeldes con actitud. ¿Y se nota en la composición eso? Sí. ¿Por qué se nota? Aquí hay algo, también nuevamente volvemos, no estamos hablando del color, pero de la composición que está pasando en esta imagen, ¿no? ¿Qué está pasando en la imagen de Dulce Denji? Hay algo aquí que llama obviamente la atención. Lucero me dice, ¿no? Es la típica toma del superhéroe. Claro, es que está con el gesto, con la mano, está así como decidido, está, ¿no? Mirándote, osado, que casi tiene una sonrisa, pero está en contra. Gracias, Arlis, está en contra. ¿Quiénes están atrás? Están yendo para otro lado. Él está yendo contra la corriente. Y esa es la lectura de esta imagen. Él está yendo contra la corriente. Él está de cara y el resto de espalda. Gracias, Natalie, por eso, ¿no? Y claro, es retador. Disruptivo, ¿sí? Justo recién mencionaba eso. Es disruptivo porque va contra la gente. Entonces, acá la composición es de alguien fuerte, poderoso, de un héroe o de un antihéroe. Generalmente funciona más para un antihéroe también, dependiendo, ¿no? Pero sí, ahí está, ¿no? Y los colores que lo connotan ya no son naranja, no del todo, sino ya va por lo rojo, por lo morado, que son colores que aluden más a situaciones de acción, de violencia, de energía. ¿Mm? Frente a lo verde que está atrás, que más bien representaría lo estático, lo cotidiano, ¿no? Lo obtuso, ¿no? Eso, ¿no? Eso, lo aburrido, no sé cómo explicarlo, lo tedioso. Y no solamente es lo tedioso al que le da la espalda, ¿no? Estas personas de pronto que son como una masa a los cuales él no obedece, porque él le va en contra de la corriente, sino esa masa, esa gente que está de espaldas, se conjuga con la ciudad. Entonces, la representación que finalmente Fujimoto te da es que esto es un personaje marginado, es un personaje rebelde, ¿no? Que se subleva, ¿no? Que se va en contra del status quo, ¿no? De esta sociedad plana, ¿no? Que puede ser de pronto tiene de pronto miles de defectos, ¿no? Está de pronto corroída, pero él está dando la espalda a eso. Y el juego de colores o la paleta de colores le hace esa contra, ¿no? Los colores rojos, ¿no? Que funciona también para yoyos, curiosamente, ¿no? Entonces, quien sabe mucho de teoría del color es justamente Hirohiko, ¿no? Mangaka de yoyos. Puedes ver y notarás que esos personajes tan coloridos, esos personajes tan coloridos que están con colores violeta, rosados, azules, son indicadores de fuerza. ¿O has visto un personaje de yoyos así a o lo has visto en colores ocre, en colores tierra? No. Entonces, eso es también lo que puede significar un héroe, ¿no? O la perspectiva de un héroe en la teoría del color, ¿no? Kevin dice, en el fondo, las formas están en perspectiva y no se siente tan encerrado, claro. Es que acá ya no hay una situación cuadriculada, ¿no? Ya no. Ya no hay una situación de evasión y depresivo, porque en principio el color le da otra energía, otra configuración a esta escena.
Es una escena más de movimiento, de acción, ¿no? Y se nota también, ¿no? De hecho, es portada, ¿no? Las portadas, ¿no? Suelen ver con ese color, ¿no? Ya no hay una sensación de presión. Si yo retrocedo, mi papá, ¿qué le digo a mi papá? Si yo retrocedo, el juego de colores es totalmente distinto, ¿no? Es totalmente distinto. Denji está marcado por el naranja, ¿no? Está en un contraste, ¿no? De verde, que verde parece ser la representación de la ciudad. Habría que ver también otras imágenes de color de Chainsaw Man, si se mantiene el color verde como este indicativo de etéreo, ¿no? De lugar vacío, ¿no? También puede ser, también, ¿no? Puede ser, pero es totalmente diferente. Aquí no predominan los colores fuertes, azules, púrpuras, rojos, de pronto que estamos viendo en el otro lado. Entonces, valdría la pena analizar todo eso, ¿no? Darás cuenta que Fujimoto tiene mucho encanto en todas estas cosas, ¿no? Desde la manera en cómo traza en todo, ¿no? Incluso acá, ¿no? La figura ¿no? La figura es mucho más corpulenta incluso, ¿no? También vale la pena agregar muchas otras cosas más, ¿no? Así que eso es lo que podríamos mencionar finalmente, ¿no? Ya hablamos de esto, ya yo creo que ya ni siquiera sé qué hora es, pero nos estamos viendo mucho en el tiempo. Tenemos finalmente la narrativa del silencio, se lo mencioné muchas veces. En Guba y Eric va a estar, pero también está en Look Back, escenas sin diálogos, ¿no? Donde la ciudad es la inspiración. Nuevamente, esta idea del artista flotante tiene que ver mucho con cómo representas la ciudad, pero cómo la ciudad funciona en representación de las emociones de los personajes. Eso es bastante rico, ¿no? Obviamente, lo que importa a veces van a ser más los movimientos de los personajes, la postura de los personajes, ¿no? Que van a de pronto a mover o a desestabilizar esta situación cuadriculada. Muchas veces la ciudad se ve como cuadriculada, libros por acá, libreros por acá, asientos de cine. Esta idea de lo cuadriculado que se puede explorar muchísimo más si tú ves libros o artículos de arquitectura, te darás cuenta que siempre es una situación que genera opresión, que genera cárcel, abatimiento. Entonces, acá también se ve lo mismo. Miren todas esas caritas deprimidas, aburridas, ¿no? La ciudad también tiene algo así como una suerte de etéreo, pero que los personajes, y eso en Look Back se ve muchísimo más, lo rompen. Lo rompen por la misma relación que tienen, por las emociones que destacan aquí, por esa amistad, de pronto que hace que la ciudad se pinte de colores, como decir, ¿no? Y la naturaleza responde a esa ciudad. No nos alcanzó tiempo para ver más detalles, pero notarán que el Look Back también tiene muchos momentos de centro, de composición al centro. Esta, por ejemplo, es una composición al centro, ¿no? Al centro. Entonces, pero es una composición que genera equilibrio. Son dos amigas, están cercanas, están hablando. Entonces, siempre hay una composición, ¿no? Que marca el equilibrio aquí en estos personajes, ¿no? Aquí también solamente con el contraste de ella, ¿no? Pero que genera de nuevo otras lecturas, ¿no? Bueno, tenemos eso finalmente, y bueno, ahora sí, ya llegamos a la parte final, ¿no? Natalie me dice, ¿la mayoría de obras asiáticas siempre tiene mirada contemplativa? No siempre. Notarás que hay mangakas que tienen mucho tema de acción, como por ejemplo en el caso de mangas como One Piece, los shonen propiamente, ¿no? Bleach, Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Akira Toriyama, por ejemplo, no tenía. Si tú ves los mangas o los paneles, mejor dicho, de Dragon Ball Z, no hay escenas contemplativas, no las hay. Las escenas son de acción y tiene una fluidez tal que, claro, como yo lo había hecho en clases, ¿no? Ahí mis alumnos me darán la razón, hay una composición en Z para la acción. Cada mangaka tiene sus propios recursos de acuerdo a lo que quiere transmitir. No obstante, lo que sí podemos decir con esta idea de lo estático, lo contemplativo, es que muchos mangakas seinen, en este caso Fujimoto es la excepción, suelen tener esta mirada contemplativa, ¿no? Por eso esa mirada contemplativa que es más propio del seinen que de los shonen, se mantiene y perdura. Entonces sí va a generar justamente eso. Luego finalmente lo de Jael, lo decía, ¿es la representación visual de la estructura de la sociedad japonesa? Sí. ¿Cómo ve la sociedad japonesa estos mangakas? Está plasmado ahí, ¿no? No hay espacio para la expresión emocional, no hay espacio, no hay diálogos, de hecho, ¿no? Tampoco hay diálogos, ¿no? Entonces, y hay mucho consumismo, y ese es un tema también interesante que se ve en los mangas, ¿no? La idea de objetos, ¿no? Lugares de consumo, también hay eso. Y puede tener una connotación negativa, como también a veces positiva. Va a depender
desde luego del momento y de las relaciones interpersonales que se tejan. Matías dice, en Goodbye Eri hay una parte como 20 paneles y dos personajes solo comiendo. Y eso es lo rutinario, ¿no? Eso es lo cansino de pronto de esto. Muy bien, ahora sí, ya. Esta sesión está siendo grabada desde luego. Les agradezco, muchas gracias por su atención. Disculpe siempre los errores en las fallas técnicas al inicio, ¿no? De la grabación. Ha estado grabándose la sesión para que quiera de pronto repasar algo. Esto se va a subir a las redes sociales del Centro de Estudios Orientales. De mi parte, muchas gracias. Obviamente, si quieres leer más, ahí está ahí tiene mi página. Ya algunos la conocen, ¿no? La mayoría la conoce. Tenemos aquí 4 posts, ¿no? Que les puede interesar, que no son los que hemos comentado el día de hoy, que tiene que ver con Pochita, porque hay obviamente toda una interpretación de Pochita. Tenemos también las referencias de Chainsaw Man, lo de Look Back y la idea de los demonios de Lakuma, que también es interesante. Si te interesa alguno, si te interesa Fujimoto, pues puedes revisarlo y nada más, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Gracias y buenas noches con todos. Espero que les haya gustado y si se perdieron algo, disculpen, pueden ver la grabación próximamente. Nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Buenas noches a todos. Cerramos la sesión del día de hoy. Nos vemos en el próximo oportunidad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.